Tengan todas y todos muy buenas tardes. Es un gusto darles la bienvenida a esta presentación que es parte del ciclo de capacitaciones virtuales que organiza la Dirección General de Contabilidad Pública, orientadas al cierre contable del ejercicio fiscal 2020. Esta conferencia tiene como objetivo dar a conocer a los contadores gubernamentales los nuevos lineamientos, políticas y prácticas contables necesarias para el cierre contable del ejercicio 2020. Para ello, esta capacitación se dividirá en dos secciones. En primer lugar, contaremos con la exposición del señor Javier Becerra Panta, asesor de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, quien profundizará en los temas antes mencionados. Luego de ello, en la segunda parte de nuestra capacitación, tendremos una sección de preguntas y respuestas donde nuestro expositor contestará las consultas que hemos recibido de los participantes de diversos puntos del país a través del correo electrónico en relación con este tema. Asimismo, les informamos que también pueden formular sus preguntas en el chat de esta capacitación virtual, las mismas que serán respondidas al final de la exposición. Ahora sí, doy pase a nuestro expositor, el señor Javier Becerra Panta, asesor de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas. Adelante, Javier. Muchas gracias, Walter. Buenas tardes con todos. Esta es una importante sesión en la cual vamos a exponer temas relevantes en relación a la Directiva de Cierre Contable 2020. En esta sesión importante expondré los principales temas técnico-contables que abordará la Directiva de Cierre Contable para entidades del sector público correspondiente al año 2020. Para ponerlos en contexto, actualmente la Dirección General de Contabilidad Pública viene impulsando un proceso de fortalecimiento de la contabilidad gubernamental en el Perú. Con este fin, nos hemos planteado objetivos estratégicos que nos permitan lograr los cambios trazados y cuyo eje principal es obtener información de calidad y oportuna en aras de la transparencia de las finanzas públicas. En esta sesión expondré los temas relevantes de esta Directiva de Cierre 2020 a fin que los contadores gubernamentales y los responsables de la administración de las diferentes entidades en los diferentes niveles de gobierno la pongan en práctica en todo el proceso de rendición de cuentas. La agenda va a ser la siguiente, se divide en 7 secciones. En la primera sección vamos a ver los principales cambios en la Directiva de Cierre 2020. Como segundo punto, vamos a explicar el alcance de la directiva, es decir, a qué entidades aplicaría esta directiva de cierre. Como siguiente punto, en el tercer punto, vamos a hablar de las acciones preliminares que tienen que ejecutar los contadores públicos y los responsables de la preparación de la información presupuestaria y financiera antes del cierre. Posteriormente vamos a hablar de los lineamientos para la preparación de la información financiera. Aquí voy a abordar varios temas importantes, precisiones críticas que estamos haciendo en esta directiva de cierre. En la sección 5 vamos a hablar de obligaciones y responsabilidades según el decreto legislativo 1438. Posteriormente, en el punto 6 vamos a hablar de la determinación de entidades omisas, ¿no? ¿Qué es una entidad omisa? ¿O qué haría una entidad omisa? Y finalmente vamos a culminar con los retos en el cierre contable 2020 en los diferentes actores, justamente para cumplir con este gran objetivo. Como primer punto, vamos a hablar de los principales cambios que se van a dar en esta directiva de cierre. Nosotros venimos haciendo un trabajo importante de revisión exhaustiva de ciertas directivas contables. Así también les comento que nosotros actualmente estamos en una consultoría internacional
justamente para abordar el proceso en NIC-SP. En ese sentido, esto nos obliga a hacer un ejercicio de revisar los lineamientos técnicos contables que se han venido exponiendo en las diversas directivas que ha emitido la Dirección General de Contabilidad Pública. En este sentido, la directiva de cierre del año 2020 se vuelve fundamental e importante, ¿no? Y el ejercicio que venimos haciendo es hacer precisiones importantes, ¿no?, en esta directiva que permita aclarar ciertos temas en el tratamiento contable de diversas transacciones. Un tema relevante que estamos precisando en esta directiva, por eso ahí ustedes ven en el slide que dice principales cambios, es que estamos enfatizando en el marco de información financiera aplicable por las entidades públicas, ¿no? Siempre la interrogante es ¿en qué marco de información financiera se encuentran las entidades del sector público en el Perú? En esta oportunidad estamos precisando este lineamiento. Estamos también como segundo punto abordando diversos lineamientos contables de manera explícita, que los iré abordando conforme se vaya dando la ponencia. Estamos incorporando una guía de notas, tanto para revelar información presupuestaria como financiera. Y aquí es importante por qué se dio este cambio, dado que al recibir información en el proceso de rendición de cuentas hemos identificado que las revelaciones que hacen los contadores gubernamentales es muy pobre en este sentido. Y con este fin hemos elaborado una guía de notas que le va a permitir al contador gubernamental entender qué información es la que debería exponer en estas notas, tanto presupuestarias como financieras. También lo vamos a abordar de manera detallada. Vamos a hablar, otro tema importante que recoge un cambio es responsabilidad en las actividades del control interno relacionadas a la generación de información presupuestaria y financiera, ¿no? ¿Qué tan relevante es el control interno en el proceso de rendición de cuentas? Es un cambio importante también que estamos enfatizando en esta directiva. Identificación de las responsabilidades respecto a la presentación de la información financiera y presupuestaria. Y comentarles que producto de este ejercicio y análisis que venimos haciendo con el equipo técnico, hemos logrado, vamos a lograr que en esta directiva de cierre del año 2020 se haga una reducción de un 50% en lo que corresponde a reportes, tanto en presupuesto y financiero, que las entidades enviaban a la Dirección General de Contabilidad Pública en el proceso de rendición de cuentas. Como ustedes saben, este año definitivamente nos ha demostrado que el proceso de cambio se hace continuo. Y en este proceso es que nosotros hemos adoptado este reto, ¿no?, y ayudar a la profesión contable a que se una a este proceso de cambio. En este sentido, la Dirección General de Contabilidad, como ente rector, tiene la responsabilidad de establecer los lineamientos, ¿no?, que le permitan a las diferentes entidades hacer un proceso de rendición de cuentas acorde a las necesidades de la cuenta general de la República. Como segundo punto de la agenda, vamos a ver el alcance de la directiva, es decir, a qué entidades aplica esta directiva de cierre contable del año 2020. Según el artículo 3 de nuestro decreto legislativo 1438, las entidades que aplicarán esta directiva, obviamente, son aquellas relacionadas a poderes legislativos, ejecutivo y judicial, Ministerio Público, ¿no?, Jurado, estamos haciendo precisiones puntuales, Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Registro Nacional de Identificación y el Estado Civil, Junta Nacional de Justicia, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, Contraloría General de la República y Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos y Pensiones. Asimismo, también es de aplicación a todas las universidades públicas, gobiernos regionales, gobiernos locales, organismos públicos de los niveles de gobierno regional y local, otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos,
tales como Seguro Social de Salud, Administración de Fondos Públicos de Fondos Públicos, sociedades de eficiencia, y aquí se encuentran las mancomunidades y organismos controlados por entidades, ¿no? Este alcance es importante porque durante el proceso de consultas técnicas hemos recibido diferentes consultas, valgo la redundancia, en el cual nos piden precisar si ciertas entidades estarían involucradas en el proceso de rendición de cuentas. En este sentido, en esta directiva estamos haciendo las precisiones correspondientes para que no haya duda al respecto en el cumplimiento de rendición de cuentas y así evitar que diversas entidades queden omisas. ¿Cuáles son las acciones preliminares? Como tercer punto, vamos a hablar de las acciones preliminares a ejecutar al cierre del año 2020. O sea, ¿qué tareas o qué actividades son las que se están considerando en la directiva de cierre a fin que al contador le quede muy claro de qué acciones tiene que ejecutar para poder efectuar una correcta rendición de cuentas? Es decir, que pueda reflejar las transacciones en tanto los estados presupuestarios como en los estados financieros de las entidades del sector público. En primer lugar estamos precisando en la directiva de cierre, como parte de esas acciones preliminares a ejecutar, es elaborar los análisis de los saldos de las cuentas que integran los estados financieros, lo que permitirá determinar su estado, composición, presentación y la realización de las acciones inmediatas a desarrollar por la entidad. ¿Por qué es importante esta precisión, señores contadores? Esto es crítico porque durante el proceso, en nuestra experiencia en esta parte gubernamental, hemos podido observar que muchas entidades adolecen en la elaboración de análisis de saldos. Y esto obviamente origina que año tras año, en las que están sujetas a auditoría, les vengan calificando los informes debido a esta deficiencia. Por lo tanto, es crítico e importante que los contadores gubernamentales, ¿no?, elaboren y soporten los saldos de cuentas con sus respectivos análisis debidamente conciliados, debidamente cuadrados y con la información soporte que permita una adecuada rendición de cuentas y sobre todo el soporte de la transacción. Como siguiente punto, hablamos de qué otra acción preliminar debería ejecutar el contador gubernamental con miras al cierre de este año. Es calcular o revisar las estimaciones contables requeridas para la elaboración de la información financiera y que por la naturaleza y transacciones de la entidad correspondan. En este sentido, es importante indicar que la administración es responsable de establecer las políticas para las estimaciones contables y la oficina de contabilidad, obviamente, de registrar estas estimaciones contables. Esto es un ejercicio importante. ¿Y por qué se hace relevante más aún en este año, que es un año totalmente atípico? Porque existen eventos, ¿no?, que han hecho que ciertas estimaciones que se hicieron al inicio del año no tengan que volver a ser revisadas. Por ejemplo, hablando propiamente del tema de recaudación de impuestos o tributos, en el caso de municipalidades, ¿no? Se estimaron ingresos en el inicio del año, sin embargo, dado los eventos que todos conocemos, estas estimaciones obviamente en la actualidad deberían ser revisadas para que reflejen la situación real de la recaudación con miras al cierre del año 2020. Como siguiente punto, hablamos de la conciliación en propiedad, planta y equipo, ¿no? Aquí es importantísimo tener en consideración que se tiene que hacer una conciliación entre el registro contable, o sea, lo que está registrado en los estados financieros, con la oficina de control patrimonial e incluso con la oficina de infraestructura. Y esto es un tema crítico, debido a que, dada la experiencia, existen muchas veces diferencias que no se concilian de muchos años, con lo cual es un requisito importante y crítico
que se hagan este tipo de conciliaciones y se subsanen en caso de existir diferencias relevantes, ¿no? Que con el objetivo, obviamente, de presentar la información acorde a la realidad económica de la entidad. En el tema de obras, por ejemplo, es importantísimo que la Oficina de Infraestructura efectúe una conciliación con la parte contable. Y de esta manera se puedan, digamos, ir saneando en el tiempo o ir sincerando, digamos, en el tiempo aquellas diferencias que probablemente en un momento puedan identificarse, pero producto de un trabajo, de un análisis, se lleguen a conciliar estas diferencias, incluso desaparecer, ¿no? La conciliación será de forma anual. Sin embargo, es importante también que recuerden que todos los procesos de conciliación obedecen a actividades de control interno. Entonces, si bien es cierto, se está enfatizando en que estas conciliaciones sean de forma anual, pero es un trabajo que en realidad se tiene que hacer de manera periódica. Me refiero a trimestral, semestral, y no esperar a que a fin de año, cuando ya estamos con los tiempos complicados, se empiecen a efectuar ese tipo de conciliaciones. Hay que tomar las previsiones del caso, ¿no? La Dirección General de Abastecimiento es el órgano competente para determinar la oportunidad de la toma de inventarios físicos. Como ustedes saben, se emitió en estos días un lineamiento en el cual ha prorrogado la presentación de los inventarios físicos hasta el mes de mayo del año siguiente, ¿no? Otro punto importante también que tienen que ver con acciones preliminares a ejecutar al cierre es la conciliación de inventarios. Aquí es importante que también se haga un trabajo relevante entre conciliar lo que dice el área de almacén, ya sea los diversos sistemas que esté utilizando, ya sea el SIGA o sea otro sistema que esté utilizando, con los registros contables, ¿no? En este caso, si bien es cierto, la Dirección General de Abastecimiento es el órgano competente para determinar la oportunidad en la toma de inventarios físicos, es importante que las entidades implementen las actividades de control que permitan efectuar justamente un monitoreo de estos ingresos y salidas debido a la rotación o al carácter corriente, ¿no?, que tienen los inventarios. Es importantísimo, señores, que no se espere a febrero o a marzo para realizar estas conciliaciones y que se hagan con las previsiones del caso a fin que se puedan obtener las explicaciones correspondientes en caso hayan diferencias relevantes. Otro tema también importante que se tiene que ejecutar como una acción preliminar al cierre es la conciliación del saldo de balance. Es importantísimo que se haga este ejercicio. Como ustedes saben, el saldo de balance es un tema que ya incluso viene siendo objeto de revisión por parte en este caso, por ejemplo, la Contraloría, cuando audita estas entidades, los mismos auditores, ¿no?, siempre ponen énfasis en la conciliación del saldo de balance. En este sentido, es importante que se establezcan los procedimientos con la debida antelación para que se pueda efectuar una conciliación, y más que la conciliación es tener la documentación o las explicaciones correspondientes en caso se identifiquen diferencias relevantes entre lo que reporta el saldo de balance con lo que establece en efectivo equivalente efectivo, neteado de las cuentas por pagar, exceptuando incluso las fuentes de recursos ordinarios, ¿no? Entonces, aquí durante varios años se ha observado que las entidades no realizan una adecuada conciliación del saldo de balance, ¿no? Y recuerden que ese saldo de balance se va acumulando año tras año, por lo cual sí debe ser una preocupación relevante, ¿no?, de la administración y de los contadores en efectuar una adecuada conciliación, porque recuerden que estamos hablando del control y manejo de recursos públicos. La entidad es responsable de identificar y corregir las diferencias resultantes. Los saldos informados representan la declaración jurada de la entidad, ¿no? En el punto 6 hablamos de la conciliación del efectivo y equivalente efectivo.
es importante que ustedes como contadores gubernamentales, ¿no?, y todas las personas que están participando en este evento tengan una práctica habitual de efectuar las conciliaciones bancarias. No podría existir saldos en bancos que no estén conciliados. Esto es una tarea relevante y que también tiene que ser debidamente monitoreado. No esperemos efectuar conciliaciones bancarias a finales de año. Es por eso que en la directiva de cierre, como acción preliminar, se está justamente enfatizando en el tema de las conciliaciones bancarias. Ustedes saben que el efectivo es un recurso bastante susceptible en el cual deben establecerse muchas actividades clave de control, ¿no? Porque el adecuado recurso, la adecuada utilización de este recurso va a permitir que las entidades reflejen en sus estados financieros los disponibles que tienen a una fecha determinada. Y es importante que se establezcan estas conciliaciones bancarias como una medida y una actividad de control. Otro tema relevante también, si ustedes se dan cuenta, vengo hablando de varias actividades relacionadas a conciliaciones, ¿no? Conciliación de inventarios, conciliación de propiedad, planta y equipo, conciliaciones bancarias, conciliaciones saldo y balance. Entonces, actualmente les voy a hablar de conciliación de las cuentas por cobrar. En ese sentido, ¿por qué se hacen relevantes las actividades de conciliación? Porque ustedes saben que la contabilidad es el reflejo de las transacciones que realizan. Y muchas de estas transacciones tienen reflejo en un soporte operativo, con lo cual es importante que esta contabilidad refleje justamente estas transacciones y es crítico que se hagan este tipo de conciliaciones para poder identificar diferencias, de ser el caso, y puedan ser corregidas en los estados financieros. Si se encontrarán diferencias, estas se ajustarán afectando según corresponda, ¿no? Ya sea al periodo o ya sea a resultados acumulados. Bueno, eso es un tema que vamos a conversar o les voy a tocar más adelante sobre el tema de corrección de errores. Otro tema importantísimo también que se está considerando en la directiva de cierre es la conciliación de las obligaciones previsionales y demandas judiciales, ¿no? El registro contable de las obligaciones previsionales tiene que conciliarse con el cálculo que envía la ONP. El registro revelación contable de demandas judiciales tendría que conciliarse con los diferentes aplicativos del OA2 o el área jurídica, el que haga sus veces. Si se encontraran diferencias, estas se ajustarán afectando según corresponda la corrección de error, ¿no? Entonces, esta parte es importantísima porque se han encontrado diferencias bien materiales entre, por ejemplo, lo que reporta la ONP como cálculo y lo que está en los registros contables. En este sentido, el contador tiene que tomar las acciones preventivas para solicitar esta información y poder reflejarla en sus estados financieros según corresponda. Otro tema también relevante como como acción preliminar es la conciliación de los beneficios sociales, ya sea vacaciones, remuneraciones, ETS y gasto de personal con el área de recursos humanos. Recuerden que la contabilidad es un reflejo de lo que recursos humanos contabiliza o lleva el control. Por lo tanto, tiene que hacerse una conciliación de manera regular entre esta área y lo que está contabilizado en las diferentes cuentas de gasto, ¿no? Ya sea por vacaciones, ya sea por remuneraciones, ya sea por compensación de tiempo de servicio y obviamente las cuentas de gasto que están reflejando en cada periodo, cruzarlas con lo que está contabilizado o registrado en el área de recursos humanos. Esto es un tema importante en relación a directivas anteriores, ¿no? Hemos enfatizado, ustedes saben que la cuenta general de la República todos los años, por mandato de ley, es auditada por la Contraloría General de la República, ¿no? El dictamen de la cuenta general que es emitido por la Contraloría General de la República toma como base los dictámenes individuales de las entidades. En este sentido, hemos podido observar en todo este proceso de análisis que hemos tenido y estamos haciendo,
que muchas entidades no le dan la importancia debida en el proceso de levantamiento de las observaciones o de las recomendaciones a las deficiencias significativas de los auditores financieros. Y ahí es importante diferenciar, porque lo que afecta a la cuenta general no son las deficiencias que van a la carta de control interno, son las deficiencias que van al dictamen de auditoría. En este sentido, tanto el contador como la administración en su conjunto tienen la responsabilidad, señores, tienen la responsabilidad de asignar los recursos necesarios para poder levantar estas deficiencias significativas expuestas por los auditores financieros en sus dictámenes. No vale el pretexto decir que porque soy contador nuevo o porque recién asumí la gestión, no me compete las observaciones de años anteriores. ¿No? Esa manifestación no está acorde a la responsabilidad del funcionario público. El funcionario público, como ustedes saben, recoge los activos y pasivos. Con ello no quiere decir que te hagan responsable administrativo, legal, de las decisiones que se tomaron en años anteriores, pero sí de corregir temas financieros que estarían impactando en los dictámenes de auditoría. Y esto es un tema importante que hemos considerado incorporar. Esto, por ejemplo, es totalmente novedoso en esta directiva, porque hemos tenido diversas reuniones con diversas entidades de gobierno local, gobierno nacional, ¿no? Gobierno regional, y muchas veces el contador manifiesta que no tiene el apoyo de la administración. Es por eso que este tema atañe a todos, tanto al contador como a la administración, al gerente general, al titular de la entidad. Por una sencilla razón, que si el dictamen individual de una entidad sale con opinión modificada, ya sea abstención, adversa o calificada, tienen ustedes que pensar que eso inmediatamente está afectando la cuenta general de la República. Es decir, contribuyen a que la cuenta general de la República salga ya sea calificada o con opinión o con abstención de opinión. ¿Ok? Entonces es crítico y muy relevante que se tomen las acciones debidas y recuerden algo, hacer gestión no es enviar un oficio, hacer gestión no es hacer una llamada, hacer gestión es generar resultados. En las diversas reuniones que hemos tenido indican, sí, ya emití un oficio, ya comuniqué, y la pregunta es, ¿han pasado 2 años, 3 años? ¿Y cuáles son los resultados de esta gestión? Ninguna. En este sentido, se les exhorta a que hagan un trabajo puntual, ¿no?, de levantamiento de las deficiencias significativas que están afectando la cuenta general, y en este sentido, la Dirección General de Contabilidad Pública va a hacerle un monitoreo a diversas entidades en el cumplimiento de este lineamiento, de esta acción preliminar que estamos poniendo o que estamos considerando en esta directiva de cierre. Asimismo, también asegurar que cuando la entidad se encuentre en proceso de auditoría financiera, recuerden que el proceso de auditoría financiera podría haber empezado incluso ya este mes y emitirán su opinión el año siguiente, y el auditor producto de eso emite alertas tempranas. En este sentido, también es relevante que los contadores o los administradores, los gerentes encargados de una entidad tomen las acciones correspondientes a tiempo para que eviten de que alguna situación o alguna deficiencia significativa impacte en el dictamen de auditoría tanto individual y por ende obviamente va a impactar en el proceso del dictamen de la cuenta general de la República. Estas son acciones importantes que ustedes las van a ver plasmadas en la directiva de cierre. Es importante que ustedes revisen esta sección de acciones preliminares porque en el ejercicio y la experiencia de la función pública siempre existe este término del contador o del funcionario. Dice, ¿y dónde dice? ¿Y dónde dice que lo debo hacer así? ¿Y dónde dice que no lo debo hacer así? ¿No? En este sentido, este tema, por ejemplo, de levantamiento de las recomendaciones era un tema importante porque los contadores o los funcionarios decían, sí, pero ¿dónde dice? Bueno,
ahora te lo estamos considerando en la directiva de cierre para que tomen las acciones preliminares en el levantamiento de estas deficiencias. Claro, es importante también entender que de un año a otro no se va a corregir, pues imagínense deficiencias que vienen de muchos años atrás, pero que sí se vea un adecuado o se vea un trabajo de reducción de todos estos temas que vienen impactando, y tener ese gran objetivo de nosotros, o tenemos ese gran objetivo de nosotros como Dirección General de Contabilidad Pública, con el apoyo de ustedes, poder obtener una opinión limpia en el dictamen de la Cuenta General de la República, lo cual reflejaría el esfuerzo y tecnicismo que todos nosotros hemos hecho, incluyendo ustedes, en este ejercicio de hacer que nuestra contabilidad gubernamental refleje las transacciones en su real dimensión, es decir, en valores razonables, ¿no? En razonabilidad, me refiero. En el cuarto punto, voy a precisar ciertos temas relevantes que se han considerado en esta directiva, a fin que se pueda explicar. Lo que voy a hacer es explicar de manera puntual, no todas estas precisiones contables, para que ustedes las puedan considerar en el momento de elaborar sus estados financieros. Principalmente voy a hablar de todos los temas que tienen impacto en el proceso de rendición de cuentas, pero de la información financiera. Una pregunta que siempre se ha venido dando en el tiempo es la siguiente, ¿no? ¿Cuál es el marco contable o el marco de información financiera en que las entidades del sector público preparan su información financiera, ¿no? Durante varios años han habido varias interpretaciones. Algunos incluso dicen que sus estados financieros, cuando revelan en la política contable, revelan e indican que sus estados financieros están en NIC-SP. Otros indican que están en principio de contabilidad generalmente aceptados en Perú. Otros dicen que es una mezcla de todo, y siempre se ha venido dando esta discusión. En esta directiva, ustedes van a encontrar de manera contundente cuál es el marco de información financiera que aplican las entidades del sector público en el Perú. En este sentido, se ha precisado lo siguiente: las entidades bajo el alcance de la presente directiva deben preparar los estados financieros en base a los principios de contabilidad generalmente aceptados en el sector público peruano, los cuales comprenden las políticas, pronunciamientos técnicos y directivas contables que, en uso de sus atribuciones normativas, emite la Dirección General de Contabilidad Pública. Voy a volver a repetir, ojo. Las entidades bajo el alcance de la presente directiva deben preparar los estados financieros en base a los principios de contabilidad generalmente aceptados en el sector público peruano, los cuales comprenden las políticas, pronunciamientos técnicos y directivas contables que, en uso de sus atribuciones normativas, emite la Dirección General de Contabilidad Pública. Siguiente. En los casos no regulados por la Dirección General de Contabilidad Pública, las entidades no pueden dejar de reconocer, medir, presentar y revelar los impactos de las transacciones y otros eventos económicos, debiendo aplicar de forma supletoria los requerimientos técnicos prescritos en las normas internacionales del sector público, NIC-SP, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, IPSAS, por sus siglas en inglés, y oficializadas en el Perú por la DGCP. ¿Qué quiere decir esto? La pregunta vuelve a darse. ¿Cuál es el marco de información financiera que las entidades del sector público aplican en el Perú? La respuesta tiene que ser contundente. Nosotros aquí en Perú aplicamos principios de contabilidad generalmente aceptados en el sector público peruano. Ojo, no puede decirse estoy aplicando PCGA, porque incluso se podría confundir con la práctica privada.
La respuesta tiene que ser contundente. Principio de contabilidad generalmente aceptados en el sector público peruano. ¿Ok? Y la pregunta salta de madura. ¿Qué comprenden? Comprenden las políticas y pronunciamientos técnicos y directivas contables que en uso de sus atribuciones normativas emite la Dirección General de Contabilidad Pública. Y sigo preguntando, ¿y qué sucede en aquellas transacciones contables que no están prescritas o no están, no hay lineamientos que haya emitido la Dirección General de Contabilidad Pública? En este caso, tienes que irte inmediatamente a las NIC-SP. Este es un tema importantísimo, porque si ustedes analizan este párrafo, estamos estableciendo una jerarquía. La primera jerarquía corresponde a los PCGA, que obviamente comprenden las directivas emitidas por la DGCP. Y luego, de forma supletoria, estamos yendo a la aplicación de NIC-SP. ¿No? Es importante que tengan en claro este lineamiento que se está precisando en la directiva de cierre del 2020, para que ustedes, cuando tengan que revelar el marco de información financiera como parte de la nota 2, ¿no? Que tienen que enviarnos y que ustedes tienen obviamente que presentar al momento de la rendición de cuentas internamente, no se equivoquen al momento de precisar el marco de información financiera, ¿no? Este tema es importantísimo, crítico que se entienda, y aquí voy a comentarles un tema importante. ¿Podríamos decir que las entidades del sector público están en NIC-SP? Actualmente el Perú no está en NIC-SP. Estamos en un proceso, ¿no?, para ir hacia la NIC-SP, pero no estamos en NIC-SP. Porque cuando una entidad revela en sus políticas contables que está en NIC-SP, esto inmediatamente lleva a la siguiente pregunta. ¿En qué momento esta entidad adoptó la NIC-SP? ¿Cumplió los protocolos de la NIC-SP 33? ¿Emitió sus primeros estados financieros conforme a la NIC-SP? ¿En qué fecha se inició o cuál es la fecha de adopción de NIC-SP? ¿Cuál es el tiempo de dispensa o de transición que ha establecido esta entidad para la adopción de NIC-SP? Y como ustedes saben, les he dado muchas preguntas y que probablemente no hayan respuestas. ¿Y por qué no respuestas? Porque nosotros no estamos como marco integral, me refiero, como marco integral en la NIC-SP. Estamos en un proceso de ir hacia este marco de información financiera. Pregunta. ¿Una entidad podría decir que porque aplica de manera individual una NIC-SP en particular, porque no hay una directiva que prescribe el tratamiento contable de una transacción, podría manifestar que está en NIC-SP? La respuesta es no. Recuerden que para que una entidad pueda manifestar de manera explícita y sin reservas el cumplimiento de la NIC-SP como marco integral, tiene que cumplir ciertos protocolos técnicos que establece NIC-SP 33. Es crítico esto. ¿Cuáles son esos protocolos? Por ejemplo, determinar la fecha de adopción, parte 1. Parte 2, determinar el periodo de transición o dispensa que establece NIC-SP 33, que te establece un tiempo máximo de 3 años. Determinar si va a ser por el método directo o indirecto. Determinar los ajustes que estarían entrando en este proceso de transición sin que tengan que afectar la razonabilidad de los estados financieros. No, revelar en sus estados financieros que a partir de tal fecha la entidad se encuentra en un proceso de adopción a NIC-SP. Ninguna entidad, señores del sector público, se encuentra en este proceso, tal cual como lo estoy regulando en este momento, acorde a los lineamientos establecidos en NIC-SP 33. Por lo tanto, en esta directiva se ha precisado de manera contundente que el Perú, o aquí en la práctica gubernamental de Perú, nos encontramos en principio de contabilidad generalmente aceptados en el sector público peruano, los cuales comprenden las políticas contables o pronunciamientos técnicos o directivas que emite la Dirección General de Contabilidad Pública. Y de manera supletoria, en caso no haya una directiva puntual
¿no?, que prescriba o establezca el lineamiento técnico contable para contabilizar una transacción, inmediatamente tengo que ir como fuente a la NIC-SP. Por ello, ahí ustedes ven que he remarcado en rojo, ¿no? Que he remarcado en rojo, dice, en los casos no regulados, las entidades no pueden dejar de reconocer, medir o presentar y revelar los impactos de las transacciones y otros eventos económicos, debiendo aplicar en forma supletoria los requerimientos prescritos en las normas internacionales del sector público. Les estaba comentando en relación a la precisión relevante que hemos hecho en el marco de información financiera, ¿no? Otra precisión relevante también que hemos considerado de manifestar de forma explícita en la directiva es la definición de base contable de acumulación o devengo, porque probablemente existen entidades que todavía vienen contabilizando ciertas transacciones en base al principio de caja. Como ustedes saben, nosotros en Perú hemos adoptado hace mucho tiempo nuestra hipótesis para la elaboración de los estados financieros es la base del devengado. En este caso, hemos enfatizado esto en la directiva de cierre. Las transacciones y otros eventos deben ser reconocidos cuando ocurren y no cuando se efectúa su cobro o su pago. En consecuencia, los activos, pasivos, ingresos y gastos serán reconocidos en los estados financieros, los periodos en los cuales guarda relación, ¿no? Considerando incluso los hechos incurridos después de la fecha de presentación anual y hasta la fecha de autorización por la entidad de tales estados financieros. Entonces, es importantísimo para nosotros que esto quede de manera explícita, expuesto en la directiva de cierre, y de esta forma quede cerrado esta discusión que en algún momento se ha podido haber generado, o esta confusión, digamos, si es que en Perú aplicamos la base en ciertas transacciones del efectivo, ¿no? Para la contabilidad financiera, ojo, para la de presupuesto puede ser otro enfoque, pero para la contabilidad financiera nosotros nos basamos en la hipótesis de la base contable del devengo. Este tema también lo estamos enfatizando en nuestra directiva de cierre. En lo que respecta a la presentación de estados financieros, también estamos precisando cuando se tienen que convertir partidas monetarias en una moneda extranjera, la moneda local, estamos precisando que se utilice el tipo de cambio a utilizar, sería el de la SBS, ¿no? Que se publica para el 31 de diciembre, el periodo que se informa, ¿no? Dado que es importante que el contador sepa con exactitud cuál es la fuente o de dónde va a obtener este tipo de cambio al momento de reflejar transacciones en moneda extranjera, ahora en moneda local, ¿no? Y bueno, los saldos de las partidas no monetarias se deben mantener registrados según el tipo de cambio que corresponde a la fecha de la transacción de la cual surge, ¿no? Otro tema que estamos precisando en relacionado al tema de cuentas por cobrar en nuestra directiva de cierre es que las entidades deben evaluar en cada periodo si existe evidencia objetiva del deterioro de las cuentas por cobrar o grupo de ellas. Si esta evidencia existe, deben determinar el importe de las estimaciones por deterioro del valor. Esto es importantísimo, sobre todo hoy en día, como ustedes saben, los gobiernos locales, por ejemplo, están viendo deterioradas sus estimaciones que hicieron inicialmente de cuentas por cobrar. Entonces estamos haciendo esta precisión importante en la directiva de cierre. Debe tenerse en cuenta las condiciones económicas, las condiciones del mercado, legales, entorno tecnológico, entre otros aspectos, ¿no? La entidad debe elaborar su metodología de estimación, esto es importantísimo, ¿no? En función a su experiencia pasada o de acuerdo con experiencias similares. ¿Por qué hago énfasis en el tema de elaborar la metodología de estimación? Porque hemos recibido varias consultas técnicas en la cual nos indican si nosotros deberíamos establecerles una metodología de estimación. Y nuestra respuesta es, ¿quién más conoce el negocio que tu entidad? Entonces, por eso estamos precisando que la entidad debe elaborar su metodología de estimación en función a su experiencia pasada o de acuerdo con experiencias similares, ¿no? El tratamiento de las cuentas por cobrar que las municipales hayan efectuado se mantiene. El tratamiento de las multas se mantiene. Sin embargo, es importante revisar estos temas de deterioro porque en este año se han vuelto a profundizar justamente los indicios de deterioro que se dan en este tipo de activos financieros, ¿no? En relación a los inventarios,
también estamos haciendo unas precisiones bastante puntuales, explícitas, ¿no? Hemos querido ser muy explícitos en esta directiva de cierre. Los inventarios para ser distribuidos en forma gratuita o por una contraprestación simbólica y aquellos que se tengan para consumir en la producción de bienes o en la prestación de servicios se medirán por el menor valor entre el costo en libros y el costo corriente de reposición. Este tema, por ejemplo, se ha abordado después de un análisis efectuado con el equipo técnico y hemos decidido, en base obviamente a la norma contable, hacer esta predicción. Entonces, aquí es, ¿cómo se tienen que medir las existencias? ¿No? ¿Al valor en libros o al costo de reposición? El menor. El exceso del costo en libros sobre el costo corriente de reposición será contabilizado obviamente como una pérdida por deterioro o desvalorización de inventario, ¿no? En aquellos casos en los cuales la entidad destine los inventarios para la venta, los medirán aplicando, de ser el caso, el valor neto realización. El costo corriente de reposición puede ser estimado a partir de la información disponible, ¿no? Por ejemplo, de las oficinas de logística. ¿Y qué es el costo de reposición? Viene a ser el costo en el que incurriría para adquirir los inventarios teniendo en cuenta las condiciones físicas de obsolescencia o de vencimiento en las que se encuentren a la fecha de presentación, ¿no? Esto es importantísimo, por ejemplo, el tema de medicamentos, ¿no? En inventarios que están expuestos a vencimiento, a deterioro, etcétera, tienen que tomar los lineamientos de esta directiva para poder establecer o hacer esta comparación entre el valor en ¿qué es menor, el valor en libros o el costo de reposición, ¿no? Entonces, lo que estamos precisando, valga la redundancia, es deben medir entre el menor, debes escoger entre el menor, entre el valor, entre el costo en libros y el costo de reposición corriente. ¿Y qué es el costo de reposición corriente? Es el costo en el que se incurriría para adquirir los inventarios teniendo en cuenta las condiciones físicas, obsolescencia de vencimiento, en las que estos se encuentran a la fecha de presentación. En relación a propiedad, planta y equipo, los elementos de propiedad, planta y equipo de las entidades deben ser tratados aplicando la directiva 005-2016. Esto también hemos precisado este tema debido a que también recibimos diversas consultas técnicas indicando, haciendo consultas relacionadas al reconocimiento, medición y presentación de propiedad, planta y equipo. Y nosotros aquí en Perú tenemos una directiva, que es la 005-2016, que norma o prescribe el tratamiento contable para el registro justamente de el reconocimiento, medición y presentación de las propiedades, planta y equipo aquí en Perú, ¿no? Los terrenos y edificios se mantendrán registrados conforme a los valores que fueron obtenidos por la aplicación de la directiva 002-2014. Nos recordemos que en el año 2014 la Dirección General de Contabilidad Pública emitió una directiva en la cual establecía la metodología para reevaluar principalmente terrenos y edificios, ¿no? Estos valores ya fueron incorporados, estos mayores valores en la contabilidad, y estamos evaluando el proceso de estos activos reevaluados, ¿no? Y estaríamos comunicando, de ser el caso, cuándo es que se tendría que volver a efectuar una reevaluación. Recordemos que nosotros ahorita hemos tomado la decisión como país, como Dirección General de Contabilidad Pública, iniciar un proceso de adopción en IQCP. Pero para llegar a este gran objetivo tienen que pasar varias etapas. El proceso de adopción en IQCP no es un tema automático, es un tema complejo, sobre todo dada la realidad de diferentes países. Y tiene varias fases, por ejemplo, el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico es crítico para establecer las brechas y luego viene toda una fase de implementación, ¿no? En lo que respecta a los activos intangibles, también estamos precisando esto en la directiva. Los aplicativos informáticos y las licencias adquiridas por las entidades deben ser reconocidas o deben ser reconocidos como activos intangibles siempre que satisfagan, ojo con esto, siempre que satisfagan la definición de activo intangible. Es decir, cumplan los criterios de reconocimiento, si su vida útil es mayor a 1 año y si su costo es mayor a 1/4 de UIT. Como ustedes saben, en la NIC-SP te establecen no te establecen umbrales, ¿no? Entonces, nosotros hemos aquí en Perú precisado que para nosotros
reconocer un activo, ya sea tangible o intangible, tomamos como referencia el cuarto de la unidad impositiva tributaria. ¿Ok? Cuando un intangible no cumple los criterios indicados, será reconocido como gasto, definitivamente, ¿no? Las entidades establecerán las políticas para tratar sus activos intangibles generados internamente con arreglo a los párrafos, esto también es importante, hemos precisado, párrafos 49 al 65 de la NIC-SP. Es decir, si ustedes tienen una consulta relacionada a si debo considerar o no ciertos conceptos para la creación de activos intangibles generados internamente, ¿no? Nosotros ya estamos prescribiendo en esta directiva de cierre que por favor que verifiquen si están en cumplimiento los párrafos 45 al 65 de la NIC-SP 31, intangibles. Otro tema también es que estamos revisando, que hemos prescrito o que estamos estableciendo en esta directiva de cierre es la vida útil de los activos intangibles adquiridos o de los generados internamente será estimada por el área técnica. Esto es importante. No el contador, el área técnica de la entidad, teniendo en cuenta la utilización esperada por la entidad, estimaciones para activos similares, la obsolescencia técnica, tecnológica o comercial, entre otros. ¿Ok? Entonces, los activos intangibles generados internamente, la vida útil debe ser estimada por un área técnica, ¿no? La entidad debe revisar como mínimo para cada fecha de presentación anual la vida útil de los activos intangibles, incluyendo aquellos que hubiera calificado como de vida útil perpetua o indefinida. Este tema es un tema relevante, ¿no? O sea, a mí se está estableciendo en la directiva el periodo de garantía otorgado por el proveedor, ojo, no necesariamente constituye la referencia de la vida útil de un activo intangible. Esto también lo estamos precisando. Hemos hecho diversas precisiones debido a las diversas consultas técnicas que hemos recibido en el tiempo, durante estos meses, ¿no? Que nos ha servido como un input para poder fortalecer, precisar estos lineamientos técnicos en esta directiva de cierre contable. En inversiones intangibles, la entidad debe evaluar en forma obligatoria si los costos incurridos bajo la denominación de inversiones intangibles cumplen las condiciones para su contabilización como activos. Como ustedes saben, esta cuenta puede pasar años, ¿cierto? Y se mantiene ahí acumulada. Sin embargo, no se hace una revisión de la composición de los mismos y se viene acumulando año tras año. Entonces, la entidad debe evaluar en forma obligatoria si estos costos bajo la denominación de inversiones intangibles cumplen con las condiciones para su contabilización como activos. En caso contrario, los costos en mención deben ser reconocidos como gastos del periodo de acuerdo con su naturaleza. ¿Ok? Los gastos del periodo, señores, los costos por publicidad, por actividades de promoción, por reubicación o reorganización de la entidad, por formación o capacitación, serán contabilizados como gastos del periodo en el cual se incurren. En este sentido, si ustedes pueden observar, hemos querido ser lo más precisos posibles para evitar que sigan ciertas dudas respecto al tratamiento, por ejemplo, de los activos intangibles, ¿no? Asimismo, los costos de actualización y mantenimiento de licencias y programas informáticos serán contabilizados como gasto del periodo en el cual se incurran, a menos que cumplan las condiciones para su contabilización como parte de un activo intangible. Aquí en relación al tema de los costos por préstamos, también hemos puesto una precisión importante. El importe de los costos por préstamos por devengar, derivado de préstamos, arrendamientos financieros o recibidos, se contabilizarán o se controlarán, mejor dicho, en las cuentas de orden, por devengar. La capitalización el importe de los costos por préstamos que están relacionados a activos aptos, ¿no? Esto obviamente debe cumplir con lo que se establece el NIC-SP, y aquí también hemos precisado que en condiciones normales, un activo apto en condiciones normales requiere más de un año para estar listo. En este caso, estos intereses asociados para el financiamiento de estos activos aptos deben ser capitalizados. La capitalización debe iniciar cuando se haya incurrido en costos para el activo y estén llevando a cabo las actividades necesarias para preparar el activo. Asimismo, la capitalización debe finalizar cuando el activo se encuentre en condiciones para su utilización. Es decir,
la capitalización de los intereses por préstamos no es durante toda la vida útil del activo. No, no, no. Eso es, ¿no?, hasta que el activo se encuentre apto para su utilización. Luego de ello, los costos por préstamos adicionales serán reconocidos como gasto de periodo en el cual se devengan. La suspensión de la capitalización de los costos por préstamos serán evaluados según NIC SP 5, costos por préstamos. En relación a las provisiones y pasivos de activos contingentes, los procesos judiciales y arbitrales en contra del Estado, bueno, esta práctica se venía dando en anteriores lineamientos. Las demandas interpuestas en contra de la entidad deben ser registradas en cuenta de orden. Las sentencias judiciales en contra de la entidad en primera y segunda instancia serán registradas o contabilizadas en cuenta de provisión. Y las sentencias judiciales que haya adquirido la autoridad de cosa juzgada deben ser reconocidas como una obligación, es decir, como un pasivo, ¿no? Esto es importantísimo que se tenga en cuenta, debido a que pueden darse errores, ¿no?, en la clasificación de estos temas. Por eso es importante que ustedes estén muy atentos a lo que la Procuraduría les puede informar en relación a estas situaciones. En lo que respecta a provisiones, seguimos con el tema, provisiones, pasivos de activos contingentes. Aquí siempre nos vienen consultando en relación a los activos contingentes. Y es importante ser contundente en esto. Tú reconoces un activo que viene de un proceso de contingente cuando sea prácticamente cierto que fluya a su favor los beneficios económicos. Por ejemplo, si existe una sentencia a favor de una entidad del Estado en el cual esta entidad va a ser sujeta a algún resarcimiento económico, ¿no?, o de algún beneficio en relación a un tema contingente, la sola sentencia, en este caso, según las normas internacionales y que nosotros estamos recogiendo para esta directiva, no te hace, no cumple aún el reconocimiento, no cumple los criterios para su reconocimiento como activo. Tiene que ser prácticamente cierta, ¿no?, de que el ingreso de este resarcimiento o de este cobro a favor del día se va a dar. Entonces la pregunta es, ¿y qué pasa con un activo contingente que está como probable? Ojo, no es lo mismo probable que prácticamente cierto, hay una diferencia. Y la norma te dice que si un activo contingente está como probable, ¿qué tienes que hacer? Revelarlo. Ojo con eso. Un activo contingente en situación de probable se revela. Para que vaya a ser un activo contingente, se convierta realmente en un activo, ¿no?, tiene que ser prácticamente cierto que fluyan a su favor los beneficios económicos futuros o potenciales de servicio hacia la entidad. En relación a los pasivos, en procesos arbitrales, la solicitud a la entidad para someter una controversia de arbitraje será registrada en cuenta de orden. Es importante precisar esto. Los laudos arbitrales en contra de la entidad de los cuales hayan requerido rectificación, interpretación, exclusión, etcétera, se deben contabilizar en cuenta de provisión, ¿no? Esto también hemos sido bastante precisos en esta directiva. Los laudos en contra que hayan adquirido efecto de cosa juzgada definitivamente se tienen que contabilizar como un pasivo firme, una obligación, ¿no?, porque cumple los criterios de reconocimiento como un pasivo. En relación a los activos financieros y pasivos financieros, los activos y pasivos financieros que corresponden son reconocidos y medidos, señores, aplicando la metodología establecida en la directiva 003/2014. Hay una directiva que prescribe el tratamiento de esto, metodología del costo amortizado para el reconocimiento y medición de instrumentos financieros de las entidades gubernamentales. Esto es importantísimo. Las entidades que otorguen garantías, como punto 2, las entidades que otorguen garantías financieras deberán contabilizar un gasto por garantías otorgadas y una provisión por garantías conforme a su mejor estimación. Recuerden que durante estos tiempos hemos sido testigos de diversos programas en el cual el Estado está garantizando deuda, ¿sí? El más emblemático es Reactiva Perú, sin embargo existen otros programas. En este caso, incumplimiento de la NIC SP 29, incumplimiento de la NIC SP 19, y con el objetivo de transparentar los presupuestos públicos en el futuro, es importante que las entidades que otorguen estas garantías deban reflejar o deban contabilizar este gasto por garantías
de acuerdo a la mejor medición o estimación que se haga, ¿no? Este es un tema relevante, novedoso, y que cobra mayor importancia aún en este año, ¿no? Esta provisión debe considerar los impactos ocasionados por las condiciones económicas corrientes y será actualizada de manera recurrente. Como punto 3 en este slide, los fondos recibidos mediante asignaciones financieras y o desembolso del MEF derivado de operaciones de endeudamiento serán registrados como obligación financiera de deuda, convenio por traspaso de recursos. Y en el punto 4, las entidades deben contar con un control y detalle de sus instrumentos financieros, tanto de activos como pasivos. En lo que respecta a concesiones de servicios, como ustedes saben, existe una NIC-SP que es la NIC-SP 32 y nosotros aquí en Perú tenemos la directiva 006-2014, ¿no? Que básicamente es un símil de esta directiva, recoge casi al 98-99% lo que establece esta NIC-SP 32. Los activos y pasivos derivados de procesos de promoción de la inversión privada, en los cuales la entidad actúa en representación del Estado en su condición de concedente, serán tratados aplicando esta directiva 006-2014, ¿no? Este tema también es importante. Hemos precisado en esta directiva de cierre, estamos precisando cuándo es un error material. Como ustedes saben, en NIC-SP 3 establece lo siguiente, dice que los errores materiales de años anteriores deben ser registrados o deben ser, digamos, reconocidos y presentados en los estados financieros más antiguos, con el objetivo de mostrar o presentar la situación como estos errores nunca se hubiesen dado. En este sentido, nosotros aquí, después de un análisis técnico y consensuado, hemos tomado la decisión de que para nosotros, como país, será un error material con efecto en resultados acumulados, siempre y cuando este error de años anteriores, ojo, me estoy refiriendo a años anteriores, sea igual o mayor al 1% del patrimonio de cada unidad ejecutora o de entidad. Entonces ya aquí estamos estableciendo el nivel de materialidad para aquellos errores de años anteriores que tengan que ser corregidos en los estados financieros. ¿Y qué pasa con los errores de años anteriores que están por debajo de este umbral, del 1%? Serán reconocidos en el gasto del año, en el periodo, tal cual, ¿no? Esto es algo contundente que lo estamos remarcando, y los niveles de materialidad, el nivel de materialidad ya lo estamos definiendo aquí en la Dirección General de Contabilidad Pública. En relación a los impactos contables COVID, también hemos precisado ciertos temas que consideramos relevantes, por ejemplo, el tratamiento de las horas de trabajo no laboradas, ¿no? Las entidades determinarán la cantidad de horas de trabajo no laboradas por el personal y que se encuentren sujetos a compensación, las cuales serán contabilizadas como otras cuentas por cobrar al personal. Las oficinas de recursos humanos o las que hagan sus veces proporcionarán la información necesaria para el adecuado registro. Este es un tema relevante. Otro impacto contable relacionado al COVID es la estimación del deterioro de las cuentas por cobrar, ¿no? Como les dije al inicio y cuando estuvimos viendo y conversando el tema del deterioro de activos financieros, por ejemplo, cuentas por cobrar, les decía, por ejemplo, el tema de los gobiernos locales, ¿no? Cuando han tenido que estimar los ingresos al inicio del año o de acuerdo a cómo se van emitiendo las cuponeras. En este sentido, tienen que hacer sus mejores estimaciones para poder reflejar la situación más próxima al cierre. Las entidades ajustarán sus metodologías de estimación del deterioro de las cuentas por cobrar, dado el impacto que ocasionan, por ejemplo, quiebras de índole económico de los obligados, contribuyentes, el inicio de proceso de liquidación de empresas, entre otros indicadores, que les permitan mostrar razonablemente el valor en libro de las cuentas por cobrar, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos dos impactos críticos por el tema del COVID que tienen que ser revisados y analizados en cada una de sus entidades. Otro tema también a considerar es la estimación de ingresos por impuestos y arbitrios. Bueno, ya es lo que les comenté anteriormente, ¿no? Los gobiernos locales contabilizarán los ingresos por impuestos y arbitrios cuando ocurra el hecho imponible, según su mejor estimación, ¿no? Lo establecido requiere la realización de ajustes a las metodologías de estimación, sin necesariamente tener en cuenta la experiencia pasada. Claro,
si tus estimaciones están basadas en el año 2019, definitivamente no es comparable con este año. Por lo tanto, tienen que ajustar las estimaciones en este año 2020. Transferencias recibidas en activos no monetarios, ¿no? Las entidades reconocerán las transferencias recibidas en activos no monetarios, tales como inventarios, activos, intangibles, en la contabilidad de entidad que transfirió el recurso. Tomando los importes, perdón, ¿a qué valor? Tomando los importes contables del activo transferido en la contabilidad de la entidad que transfirió el recurso. Si ello no fuera posible, contabilizarán las transferencias recibidas por el valor del mercado del activo recibido. Asimismo, en lo que respecta al tratamiento de penalidades en contratos, las entidades deberán revisar los contratos con proveedores de bienes, servicios, obras y otros para determinar si existen penalidades que se produzcan por incumplimiento por parte de dichas entidades. Entonces, son temas que definitivamente tienen que evaluarse, considerarse, revisarse. Por eso mi recomendación es cuando salga la directiva de cierre, que saldrá en los próximos días, en base a esta ponencia que les estoy dando, ustedes puedan revisar cada punto en particular con mayor precisión o redacción en esta directiva. Otro tema relevante también que hemos analizado y hemos visto como una necesidad es incluir una guía de notas en la directiva de cierre. Hemos notado que existe fallas importantes, ¿no? O debilidades importantes en relación a cómo el contador o la entidad expone la explicación de diversas notas. En este sentido, hemos elaborado y estamos poniendo a disposición como parte de la directiva de cierre contable del año 2020 una guía de notas que a ustedes les va a permitir guiarse al momento de la elaboración de cada nota, ya sea rubro efectivo, cuentas por cobrar, propiedad, plan de equipo. Y lo que sí tienen que estar bastante atentos es incluso a los umbrales que se están poniendo ahí. Por ejemplo, a continuación les muestro una nota tal cual como nosotros la recibimos, ¿no? Como ustedes pueden observar en el ejemplo, la nota prácticamente no dice nada. Lo que vemos es un cuadro, importes, saldos, variaciones, pero la explicación no dice nada. Y si nosotros vamos a observar de qué rubro se trata de uno de los rubros más significativos del estado financiero, propiedad, planta y equipo. Pero sin embargo, lo ponen en línea y media. En este caso, es por eso que se ha desarrollado esta guía de notas con el equipo técnico para que las entidades puedan guiarse y puedan poder hacer sus adecuadas revelaciones. Este es el modelo que ustedes van a observar como parte de la directiva, ¿no? En este, por ejemplo, ¿qué se necesita? Este rubro al 31 de diciembre, en comparación al año anterior, presenta un incremento neto o disminución neta de, el cual se debe principalmente a, ¿no? Y se separa la explicación de los incrementos, de las disminuciones. Asimismo, ojo, asimismo, en la parte de abajo decimos, asimismo la entidad deberá informar. Estamos solicitando información mínima que las entidades deben informarnos en sus notas en relación a ciertos temas. Por ejemplo, activo fijo, la cantidad de bienes muebles al valor de un sol, el valor de obras construidas para la misma entidad que por no contar con liquidación financiera o técnica no han sido activadas o no se vienen depreciando, el detalle de obras que se encuentran paralizadas y no se han vuelto a reanudar indicando su valor contable y la fecha de paralización. O sea, son temas que a nosotros como cuenta general, al momento de elaborar la cuenta general, nos interesan. En ese sentido, aparte de las explicaciones, las variaciones, ustedes van a tener que proporcionarnos esta información como parte de la nota de lo que se está solicitando, ¿no? Y siempre es importante decir esto, que las explicaciones deben agregar valor, ¿no? Esta es la nueva estructura, ¿no? Aquí ustedes la pueden ver. Aquí, por ejemplo, ustedes ven el cuadro de cómo se va a digitar los saldos. Esto quiere, ojo que es importante indicar algo, la estructura del CIAF en la parte de los saldos, eso no va a cambiar. ¿Dónde la oportunidad de que ustedes van a poder desarrollar todo lo que la guía les solicita? Es justamente en la parte del casillero de abajo para poner sus explicaciones. Ojo, la entidad explicará aquellas variaciones que sean igual o mayor en valor absoluto al 3% del total del rubro al cierre del año. Entonces, tienen que estar atentos al parámetro.
¿no? Ahora no van a explicar, ahora lo que les hemos establecido es un parámetro para explicar las variaciones. Antes esto no lo tenían. Entonces, por ejemplo, un caso puntual, tú tienes 100 millones del saldo de efectivo, 100 millones por 3%, el resultado que te da, todas las variaciones que encuentres hacia arriba o hacia abajo en ese umbral tienen que ser explicadas, ¿ok? La forma también como se explica la nota es importante, la forma en cómo se inicia la explicación, ¿no? El incremento o disminución neta se debe principalmente a, y se pide de manera explícita que se expliquen los factores de la variación, no que expliques el saldo, que expliques el factor o la causa que originó la variación. Y asimismo, se van a solicitar información complementaria que nos va a permitir a nosotros poder enriquecer más la cuenta general de la República, ¿ok? Entonces, por favor, tomen en consideración estos aspectos. Como les digo, esta guía de notas también será expuesta como forma parte de la Directiva de Cierre 2020. Vamos a pasar al siguiente punto de la agenda, que es obligaciones y responsabilidades según el Decreto Legislativo 1438. Ahí, en este punto, la autoridad administrativa, los funcionarios y los servidores de la entidad deben proveer a las oficinas de contabilidad o los que hagan sus veces la información de hecho de naturaleza económica que incidan o puedan incidir en la situación financiera. Y esto es importante porque muchas veces los contadores dicen, no me dan información, la área operativa no me proporciona la información que necesito, mi responsabilidad termina aquí, ¿no? Entonces, es importante que la autoridad administrativa, los funcionarios, ¿no? y los servidores de la entidad deben proveer a las oficinas de contabilidad o las que hagan sus veces la información para que estos profesionales puedan reflejar esto en los estados financieros, ¿no? El incumplimiento genera responsabilidad administrativa, señores, administrativa y funcional o la que corresponda. El procedimiento administrativo sancionador será iniciado por la autoridad administrativa competente respetando el debido proceso. Todo eso se ha establecido y está establecido en el artículo 8 y 9 del Decreto Legislativo 1438, que es el Decreto Ley del Sistema Nacional de Contabilidad. Es responsabilidad de los titulares de las entidades la remisión de las rendiciones de cuentas. Esto es importante. Los titulares de las entidades que deban presentar las rendiciones de cuentas que no correspondan a su periodo de gestión la efectúan en calidad de representación de máxima autoridad institucional, sin que ello implique, ¿ok? Sin que ello implique la aprobación de la gestión ni de los actos administrativos de la autoridad saliente. Esto es importante. ¿Por qué? Muchas autoridades, ¿no? o muchos funcionarios dicen, mi información financiera compete de aquí hacia adelante. No, eso no es así, ¿no? La información financiera es acumulativa, ¿no? El hecho de que se reporte esta información, de que se envíe esta información, no quiere decir que estás aprobando la gestión ni los actos administrativos de la autoridad saliente. Esto es importantísimo que se tenga en cuenta y se está aclarando en esta directiva de cierre 2020, ¿no? En cumplimiento al decreto legislativo 1438. Y ahí es una tarea importante de los contadores que finalmente se vuelven los asesores de los funcionarios públicos, en este sentido la gerencia, la administración, me refiero al tratamiento, a asesores en los tratamientos contables, en el cual les expliquen este tema, ¿no? Que el enviar información o rendir cuentas no quiere decir que están aprobando la gestión, ni menos aún los actos administrativos de la autoridad saliente. La condición de omisa en la entidad no exime, ojo con esto, la condición de omisa en la entidad no exime al titular de disponer la inmediata remisión de la información contable a la DGCP para la elaboración de la cuenta general, por lo que se informarán las razones de la omisión y los nombres de los funcionarios, personal de confianza y servidores responsables de la formulación, elaboración y presentación de la información de acuerdo con el artículo 8.1 del Decreto Legislativo 1438. ¿Ok? Es decir, el hecho que una entidad que haya quedado omisa, no exime al titular de disponer la inmediata remisión de la información contable a la Dirección General de Contabilidad Pública. Eso es importantísimo, por favor, que lo tengamos en cuenta. En el punto 6 vamos a abordar el tema de las entidades omisas, ¿no? Determinación de ¿qué hace a una entidad omisa? Aquellas que no cumplan con presentar la información requerida al 31 de marzo del año siguiente, aquellas cuya información sea calificada como inconsistente o incompleta,
Aquí hay que tener un tema importante. Nosotros en la directiva de cierre estamos incorporando un anexo que lo hemos denominado el anexo número 2. En este anexo número 2 está justamente los reportes que tienen que ser enviados a la Dirección General de Contabilidad o aquellos reportes de control que tienen que estar alimentados en el sistema. ¿Ok? El no emitir uno de estos reportes, esto te hace, te califica como una entidad omisa. O sea, no es solamente enviar la información financiera y la información presupuestaria, no. Tiene que enviarse todo el paquete de reporte que se establece en esta directiva de cierre contable y ustedes lo pueden ubicar directamente en el anexo 2 de la directiva cuando ya sea publicada. Esto es importantísimo que lo tengan en cuenta, por favor. La condición de omisa de la entidad exime al titular de disponer la inmediata remisión de la información contable. No, el titular deberá informar las razones de la omisión y los nombres de los funcionarios, personal de confianza y servidores responsables de la formulación, elaboración y presentación de la información. ¿Sí? Esto en cumplimiento del inciso 3 del artículo 8.1 del decreto legislativo 1438. Y como último punto de esta sesión, retos al cierre contable del año 2020. ¿Cuáles son los retos que se presentan en este caso? Producto de todo lo que les he expuesto en estos minutos, surgen ideas fuerza que tienen ustedes que tener en consideración. Identificar los principales cambios en la directiva 2020 a fin de identificar los procedimientos contables a realizar. Cumplir con los requerimientos técnicos establecidos en la directiva, teniendo de soporte las metodologías, formatos y procedimientos establecidos en la misma. Coordinar con cada una de las áreas generadoras de información contable a fin de efectuar una correcta preparación y presentación de los estados financieros, presupuestarios y notas explicativas. El titular de la entidad deberá asumir la responsabilidad competente en aras de obtener mayor calidad en la información financiera y presupuestaria. En este sentido, señores, es importante que ustedes revisen con mayor precisión cuando emitamos esta directiva y que tomen en cuenta todas estas precisiones e ideas fuerza y temas contables que hemos de manera explícita y contundente incorporado en esta directiva de cierre contable del año 2020. Bueno, esto es con respecto a mi participación. Les agradezco por estos momentos que me han podido prestar atención en relación a estos lineamientos y doy pase a Walter, por favor. Bien, muchas gracias por tu exposición, Javier. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sección, nuestro panelista dará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de los participantes a través del chat de este webinar y también por correo electrónico. Ok. Bien, hemos recibido una serie de preguntas. La primera de ellas, bueno, un participante manifiesta lo siguiente, que según lo expuesto, nos dice la aplicación supletoria de la NIC-SP quiere decir que si, por ejemplo, la EGCP ha normado el tratamiento de las transferencias entre entidades, pero por otro lado existe la NIC-SP 23 que regula el tratamiento de ingresos sin contraprestación, en la preparación de los estados financieros la entidad debe aplicar la norma de la EGCP o la NIC-SP 23 en este caso. Correcto. En este caso nosotros hemos establecido en esta directiva de cierre ya una jerarquía. Respondiendo puntualmente a esta pregunta, en primer plano tendría que acogerse a lo que establece la directiva emitida por la Dirección General de Contabilidad Pública. Si en el proceso de revisión encontrase alguna transacción o algún tema que no está normado en la directiva, inmediatamente se tiene que ir a la NIC-SP
que trata sobre ese tema, en este caso NIC SP 23. Pero el orden de jerarquía se tiene que respetar. Directiva emitida por la Dirección General de Contabilidad y de forma supletoria la NIC SP. Bien, muchas gracias por tu respuesta, Javier. En la siguiente pregunta nos dicen, en el caso de las cuentas por cobrar, dice este participante que si su entidad, dice, deberá aprobar una nueva directiva interna o, en todo caso, actualizar la directiva que vienen aplicando en estos momentos, teniendo en cuenta que las estimaciones, al parecer, le resulta que son más estrictas, sobre todo en este año, por los efectos que produce el COVID-19. Sí, definitivamente se tienen que volver a revisar esas estimaciones. Como les comenté durante mi ponencia, este año es un año totalmente atípico, donde las estimaciones tienen que hacerse un esfuerzo importante para que estas estimaciones sean lo más cercanas a la realidad. En ese sentido, las directivas internas que emitan tienen que reflejar esta metodología que les permita hacer estos ajustes o hacer estos reconocimientos de estas mediciones lo más cercanas a la realidad posible. Bien, la siguiente pregunta tiene que ver con inventarios. Un contador nos consulta si cómo debería medir los inventarios de medicinas que tiene en su unidad ejecutora. Su unidad ejecutora nos dice que es un hospital. Dice, en este caso estas medicinas se distribuyen en forma gratuita a pacientes de bajos recursos y nos consulta si con fines de la medición deben aplicar el costo corriente de reposición o el valor neto de realización. Bien, agradezco la pregunta porque da pie a explayarnos un poquito. Como hemos precisado en esta directiva de cierre contable, se tendría que tomar el costo de reposición corriente, ¿no? Que es el costo de adquisición, digamos, más cercano a la fecha de presentación de los estados financieros relacionados a esos medicamentos, a esos inventarios. Bien. Otra pregunta que nos hacen, esa pregunta es relativa a los terrenos y edificios y nos dicen lo siguiente. Según lo que se explicó durante la presentación, los terrenos y los edificios no deben volver a ser revaluados hasta que la DGCP lo establezca. Y la consulta que nos hacen es si esta nueva fecha o esta nueva oportunidad de realizar una revaluación o no, dependería en todo caso de cómo avance el proceso de adopción que ha sido mencionado, de adopción de NIC SP que ha sido mencionado durante la charla. Sí, muy buena pregunta, correcto. Nosotros ahora nos encontramos, como les comenté o les expliqué, en un proceso de ir hacia la NIC SP de manera plena. En este sentido, esto nos obliga o nos va a obligar de todas maneras a justamente revisar estas metodologías y estos valores que ya están revaluados en la contabilidad, tanto de terrenos como edificios. En ese sentido, durante este proceso que viene de aquí en adelante, revisaremos la metodología y, de ser el caso, emitiremos un pronunciamiento técnico, un lineamiento para poder actualizar estos valores, de ser el caso. Bien, y la última pregunta que tenemos disponible es, nos dicen aquí, en cuanto a las correcciones de errores contables de ejercicios anteriores, nos dice la persona que consulta, dice, esto quiere decir que los viáticos otorgados, por ejemplo, por 2.000 soles en años anteriores, o los ingresos no contabilizados, por ejemplo, por 3.000 soles, y todos aquellos errores que sean menores a un 1% del patrimonio de la entidad, deben ser tratados sea como gastos o sea como ingresos del periodo, no obstante que vienen de años anteriores. Es correcto. Siempre y cuando esta corrección de error de años anteriores no supere el umbral establecido,
tiene que tratarse como gasto del periodo. Si supera el umbral que hemos establecido de 1%, se tendría que registrar con efecto en resultados acumulados. Es correcto. Bueno, les agradezco por la participación a todos. Para nosotros como Dirección General es muy importante que todos estos lineamientos queden muy acentuados en ustedes, y es por eso que venimos propiciando, como les comenté de un inicio, impulsando un fortalecimiento de la práctica de la contabilidad gubernamental en nuestro país. Y a ti, Walter, agradecerte por la excelente conducción de esta ponencia. Bien, muchas gracias a nuestro expositor por sus respuestas. Nosotros agradecemos a todas y a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia sobre nuevos lineamientos de la Directiva del Cierre 2020 que organiza el Ministerio de Economía y Finanzas. Recordarles que el video de esta conferencia será enviado a sus correos electrónicos y también será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Buenas tardes con todos y hasta pronto.